Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Hola a todos, hoy damos comienzo a un nuevo episodio de Laberinto Argentino, esta experiencia tan linda que hemos imaginado con mi socio Paul Dugal. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Hola James, un placer retomar nuestra conversación. Bueno, estamos aquí pensando en el programa que vamos a disfrutar hoy, que contamos con la presencia de un extraordinario historiador, un hombre que ha creado escuela en la Argentina y que tiene la deferencia de compartir este momento con nosotros. Bueno, Paul, contanos un poquito, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Es un lujo. Tenemos la fortuna de tener como nuestro primer invitado a Roberto Cortés Conde, no solo un gran historiador, sino un gran economista y un gran pensador de la historia argentina en el largo plazo. Su último libro se llama precisamente El laberinto argentino y nos hemos inspirado en este nombre para nuestra propuesta de podcast. Laberinto argentino. ¡Otra vez estamos los descansados del pueblo! Dios mueve al jugador. Yo no lo inventé a Perón. La cultura será impulsada y enriquecida. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué es tan difícil entender qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué saltamos de tiempos de redención a otras de profunda caída? ¿Por qué son tan reiteradas las crisis económicas? ¿Por qué es tan difícil vivir con un régimen político estable? En fin, ¿por qué la Argentina no puede ser un país normal? Estas preguntas que tantas veces nos hacemos están tomadas del comienzo de un libro emblemático, reciente, llamado El laberinto argentino, de Roberto Cortés Conde, nuestro invitado de hoy. Cortés Conde ha sido uno de los historiadores y economistas que más ha investigado este dilema de la economía argentina en el largo plazo. Algunos de sus libros ya son verdaderos clásicos. El progreso argentino, la economía argentina en el largo plazo y más recientemente la economía de Perón con otros autores. Roberto, es un placer tenerte como nuestro invitado especial. Te presento a mi socio Jaime Kleidermacher y tengo que preguntarte por qué, Roberto, pensaste en escribir este libro del laberinto argentino. Bueno, la cuestión es que esa pregunta que yo me hago, creo que le hacen millones de argentinos, y creo que nadie tiene una respuesta satisfactoria. La escuchamos cada vez que hay, como ahora, una campaña electoral, y todos se preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo este país sale de la depresión? ¿Cómo crece? Bueno, estas interrogantes, yo los he oído por lo menos en varias décadas. Y ha pasado, como digo ahí, en este párrafo, periodos en que uno pensaba que el país finalmente salía. Me acuerdo de los años 60, algo de los años 90, cuando prácticamente había desaparecido la inflación. Yo me acuerdo que yo enseñaba en la Universidad de San Andrés. Los alumnos ya al final del periodo de convertibilidad, los que recién entraban, los que habían sido muy chicos durante el periodo inflacionario y vivían ahora en ese momento lo que era la inflación de precios, se preguntaban cuando yo les mostraba los gráficos con los índices inflacionarios que había en la Argentina, me preguntaban cómo se podía vivir así. Ellos no se imaginaban que pocos años después ellos también vivirían el proceso inflacionario y hoy probablemente hay pocas personas que recuerden un periodo en que la Argentina no tuvo una alta inflación. El fenómeno de inflación tiene un aspecto que no es económico. Y esto es lo que yo empecé a tratar de investigar.
que es profundamente político. El problema que se discute en Argentina en realidad no es solo económico, es fundamentalmente un problema político que tiene que ver con la crisis de legitimidad del sistema. Todo el mundo cree tener derecho a muchas cosas y nadie acuerda cuáles son las cosas que a uno le corresponde, porque lo que aparece que en la realidad se da es que a medida que uno quiere más, hay otro que tiene menos. Entonces no es que por arte de magia se multiplican los panes, sino que el hecho de que uno se coma el único pan disponible lo deja al otro sin nada. Roberto, discúlpeme, realmente me parece muy, muy interesante ese análisis del componente político de la inflación que viene de alguna manera a llenar un espacio generado por las disociaciones, por las incoherencias, por las disputas y las faltas de acuerdo en los sistemas políticos argentinos. Usted ha hecho también trabajos muy, muy profundos respecto de la evolución de la inflación vinculada con la emisión monetaria y la posición de los bancos centrales. ¿Qué nos puede contar de eso? Precisamente el tema es que si uno ve lo que está pasando en Argentina y en el mundo, los niveles inflacionarios argentinos no existen en el mundo. Existe la pandemia, pero niveles inflacionarios del 50% anual hay solo en muy pocos países muy subdesarrollados. No hay siquiera en los países más desordenados de América Latina. Y yo creo que este es un fenómeno político. ¿Cuándo empieza la gran inflación en la Argentina? Esto yo lo trato en otros libros, mucho antes, precisamente que son resultados de los cursos que yo he dado en la Universidad de San Andrés. Y yo digo, en realidad la Argentina fue un país inflacionario en el siglo XIX en todo caso, porque el peso de la provincia de Buenos Aires, el peso que era el peso plata, que era 1 igual a 1, después llegó a 25 igual a 1 al final del periodo de Rosas y de la guerra con la Confederación, hasta que se estabilizó. Pero en ese momento inclusive no había dinero del Estado, era el dinero que había sido del Banco de Descuentos y después de la tesorería de la provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias vivían con una moneda distinta, que era el peso boliviano. Bueno, en la Argentina, después de la crisis del 90, hay un periodo de casi 10 años de enorme dureza fiscal y monetaria, y se llega al patrón oro en 1899, y desde 1899 a 1940 en Argentina no hay inflación. Hay aumento de precios con la Primera Guerra, con la Segunda Guerra al principio, pero estos aumentos de precios son inclusive menores que los aumentos de precios que dan en los países beligerantes como Estados Unidos. Quiero tomar una perspectiva un poco histórica de este comportamiento de los argentinos que nos pone una clase única, como acabas de escribir en el ranking de inflación desde hace 50 años en el mundo. Déjame preguntarte, ¿a dónde tenemos que ir para atrás? ¿A dónde tenemos que remontarnos para empezar a entender la raíz de nuestros males? ¿Existe una especie de pecado original? Eso es muy complejo, pero yo quería terminar el problema de la inflación. La inflación, como fenómeno estructural y permanente en Argentina, empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Y empieza después de la Segunda Guerra Mundial cuando un instrumento que en otros lados fue instrumento de estabilización monetaria, como el Banco Central, se usa para financiar al gobierno. Eso empieza en el periodo de Perón, con ese pirata aventurero que era Miguel Miranda, que le decía a Perón que
no tenía limitaciones porque se podía usar el Banco Central. Claro, no existía memoria inflacionaria en Argentina y al principio todos creíamos que el peso era tan fuerte como el dólar y como la libra esterlina. Así que todo el mundo ahorraba en pesos y la gente ahorraba, se compraba su casita, conseguía un crédito hipotecario. Había financiamiento de capitales propios en las cédulas hipotecarias, los certificados de crédito interno. Así que eso fue la aventura que de golpe se hizo en usar un instrumento que en otros lados ha sido instrumento de estabilidad monetaria como una fuente de financiamiento. Lo que los economistas llaman dependencia fiscal del Banco Central es un fenómeno que llega hasta hoy. Eso es con respecto a la moneda. Yo creo que en cuanto a los problemas de la Argentina, y ahí lo planteo en mi libro, el problema más serio de la Argentina, yo creo que yo trabajaba en historia económica, hacía investigaciones, pero también enseñando historia económica mundial, vi y enseñé, está en mi libro sobre historia económica mundial, dos casos en el mundo en el siglo XVII y XVIII sobre todo, que es la estabilidad financiera en Gran Bretaña después de la gloriosa revolución y el hecho de que se había llegado a un acuerdo entre la monarquía y el Parlamento, por lo que el Parlamento votaba los gastos que tenía la corona. La corona no podía, y ahí por eso se produce una revolución que va a llevar a decapitar al rey Carlos I, pero la base es el principio que el Parlamento vota, que es no taxation without representation. Ese es un principio que le da una capacidad financiera a la corona británica extraordinaria y una estabilidad política enorme. Francia, con la monarquía desde Luis XIV, trató de hacer una reforma fiscal para que la nobleza, que tenía solo obligación, lo que se llama obligación de sangre, es decir, de prestar ayuda militar a la monarquía, pagara impuestos. Volver trató, y fue imposible. Luis XV trató de hacerlo y al final no pudo. La corona francesa, el rey Luis XVI fue decapitado y hubo una crisis financiera que llegó a la revolución y llegó a toda la situación de inestabilidad que se dio en Francia, mientras que Inglaterra lograba una gran, no solo apertura a los capitales propios, sino que entraba con títulos en las bolsas de Bélgica, en Ámsterdam, así que conseguía a intereses muchísimo más bajos. Es decir, el problema, volviéndolo de acá, el problema no es endeudarse, sino tener respetabilidad para poder endeudarse sin tener que pagar el pleno del capital y a tasa de interés. Mientras, por ejemplo, lo que pasaba con la corona española es que sobre la base de los grandes ingresos que daba la minería de la plata, que no era un impuesto, sino era una regalía, porque era parte del señorío que tenía el rey de España sobre las colonias americanas, se endeudaba para la guerra en Flandes y cuando no llegaban las famosas galeones de Indias, la corona empezaba a trastabillar y finalmente cuando llegaban a la Torre de Oro ahí en Sevilla, los navíos con la plata americana tenían todos los acreedores que eran usureros, banqueros con una tasa enorme para cobrarse la deuda que estaba impaga por mucho tiempo. Bueno, esa diferencia me llevó a mí a pensar en la importancia que tiene tener un régimen fiscal claro, que no castigue a la producción y que todo el mundo lo conozca y sepa de qué se trata. Así se podía lograr acceso a los mercados capitales. Lo que pasó también con la Revolución Americana. Hamilton, que fue secretario del Tesoro de Washington, finalmente negoció toda la deuda, que era enorme, la deuda
norteamericana del momento de la independencia en cada uno de los estados, con la banca holandesa a largo plazo. La corona británica y la nueva República Americana pudieron financiarse a largo plazo con tasas de interés muy bajas. Eso no se pudo hacer en España y no se pudo hacer tampoco en las 6 colonias españolas de América. ¿Y qué pasó acá? Para mí es el problema central. En la Revolución americana, sudamericana, se crea un problema enorme de cómo se va a constituir un nuevo régimen político. Es una cosa que trabajaba Maquiavelo justamente cuando hablaba del nuevo príncipe. El viejo régimen, el antiguo orden, está consagrado por la costumbre. Nadie discutía en la América española la autoridad del rey. Pero crear, en medio de la tormenta que había en el mundo, con la Revolución Francesa, la Revolución Americana, Napoleón, etc., crear un nuevo régimen legitimizado, es decir, cuando yo digo legitimizado, digo que debe ser aceptado voluntariamente por todos. Un régimen que uno lo impone por la fuerza supone, desde el punto de vista económico, un costo enorme. En cambio, si tenemos un régimen en que todo el mundo está de acuerdo, como pasaba con Gran Bretaña cuando se llegó al acuerdo del settlement después de la Revolución Gloriosa, los capitales están y los financiamientos no amenazan la estabilidad. Hay un detalle que hay que tener en cuenta. La gente le prestaba al Parlamento, ustedes saben que en esa época podían ejecutar, al rey no se podía ejecutar, pero los miembros del Parlamento que lo votaban se los podían ejecutar. Los capitalistas de mercados holandeses tenían mucho más confianza en los miembros del Parlamento, en los patrimonios que en los del rey. Y ellos eran solidariamente responsables de la deuda del Parlamento. Quiero volver a nuestro Río de la Plata un segundo. En tu libro hablas de la importancia que ha tenido la búsqueda de la unidad del poder. Cuando hablas de la etapa de Rosas después de la crisis que sobrevino después de la crisis del 1820, hablaste de, se instaló en el Río de la Plata una autocracia paternalista, inspirada un poco en la figura de la monarquía absoluta. Bueno, eso es muy importante, pues se va a repetir todo el tiempo. El problema de la unidad de poder es una respuesta a los desórdenes que se dieron con la Revolución Francesa, y los legitimistas empezaron a sostener que de algún modo no podía haber un régimen representativo. Eso pasaba en España, cuando Donoso Cortés sostiene no puede ser que en el Parlamento se decían cosas porque ahí la gente discute, la democracia así no sirve, hay que conseguir lo que se llamó la unidad de poder. Esa idea de la unidad de poder es lo que está detrás de toda la mentalidad y las ideas autoritarias que subsisten hoy en el subsistema de la Argentina. La idea, por ejemplo, corporativas tienen que ver con eso, es decir, no se puede confiar en que el Parlamento, los distintos sectores políticos acuerden el Parlamento. Entonces tiene que ser ¿quiénes? Bueno, los grandes empresarios, los sindicatos y una cosa más, y el Estado. Pero eso afecta y ataca la visión igualitaria que está en los principios republicanos que vienen de la Revolución Norteamericana y Francesa, de la creación de Virgilio. Es decir, si todos los hombres son iguales en derechos, mi voto es tan importante como el voto de la Cámara de la Construcción o el sindicato de camioneros. Pero no es así. Es decir, en la medida en que los gobiernos regulan y distribuyen bienes, hay gente que tiene más poder que otros. Y eso se justifica con esta necesidad de que el sistema democrático representativo ha fracasado por su incapacidad
de lograr acuerdos. Esa la idea de la unidad de poder se empieza a dar después de precisamente el periodo de anarquía, porque se dice esta cosa que vienen los ilustrados con ideas extranjeras, esta cosa acá no sirve. Ahí se llega después de la caída de Rosas a la Constitución del 53, que establece precisamente el principio de la igualdad de derechos, pero establece dentro del criterio alberdiano un sistema moderado donde hay un presidente con mucha autoridad para tratar de evitar todas estas especies de situaciones anárquicas y totalmente descontroladas. Eso trató de implementarse y de convencer a la gente hasta que un hecho ajeno, pues ahí viene la economía para mí, que es la revolución tecnológica que hizo posible valorizar económicamente las tierras de estas pampas, que viene primero por la caída dramática de los fletes marítimos, de un 70-80%. Hay que considerar que la Argentina no era, ni el mundo era como es hoy, la Argentina estaba fuera del mundo totalmente, así que no podía tener mercados, y toda la tierra que podía tener podía ser riquísima, pero no valía nada porque los costos de explotación eran enormes. Y eso no solo en la revolución tecnológica en la navegación, sino lo que fue el ferrocarril. La Argentina sin el ferrocarril no andaba. Y ahí sí vino esa combinación muy lúcida de Sarmiento y Alberdi, de combinar la entrada de capitales, que sería Alberdi, con el poblamiento. Y ahí tenemos cómo esas tierras, con 30.000 kilómetros de vías férreas, que llegaron por capital inglés, que por supuesto cobró los intereses, etcétera, pero fue, digamos, la fuente de financiamiento de la formación de capital de infraestructura en este país, cambió completamente este país. Roberto, si pudiéramos asociar esta figura paternalista de la que hablaba Paul y usted le explicaba claramente hace un rato, con la explosión de la riqueza argentina a partir de la revolución tecnológica que permitió la explotación de nuestras tierras, que generó una época de bonanza. La inmigración, ¿no? La inmigración, la población, la revolución educativa que también produjo Sarmiento. Produjo una época de bonanza que duró unos 40, 50 años en la Argentina. Pero luego, esa fijación con esa posición paternalista y una inclusión muy significativa de principios nacionalistas y algunas ideas de posguerra, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, generaron un cambio muy significativo en la economía argentina, sobre la cual usted ha estudiado mucho. Hay una muy importante desviación de recursos hacia una política de industrialización que lo que busca es dar un sesgo político a una posición dominante de alguna fuerza política dentro de la República Argentina, que genera consecuencias muy significativas. ¿Qué nos puede contar de ese momento histórico? Bueno, yo creo, primero, que ese momento histórico fue el momento, digamos, de mayor progreso de la Argentina, en donde además Argentina, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de población, se acercó a las corrientes mundiales de pensamiento. Argentina era un país realmente muy adelantado en esa época. Teníamos más alfabetos que España y que Italia. Y tenemos acceso a todos los centros mundiales de educación. La revolución educativa, la caída del analfabetismo, que cuando empezó Sarmiento era del 80%, al 20% en 1920, es extraordinario.
la creación de colegios nacionales, no ya en escuelas primarias, todas las provincias del interior, bueno, fue un proceso extraordinario que mejoró la calidad humana, la calidad del trabajo humano. Así que todo eso hizo posible Argentina. Lo que pasa es que, evidentemente, pareció todo demasiado fácil. Y cuando vinieron dos hechos que cambiaron completamente las ideas y las creencias, que fueron la Primera Guerra Mundial, que nos dejó afuera de los mercados mundiales por 4 años y creó una crisis seria después para adaptarse de nuevo, aunque los años 20 fueron años de mucho progreso, por eso, y los años 30 también. Curiosamente, en realidad, el proceso de crecimiento sigue hasta la Segunda Guerra Mundial en Argentina. Pero tiene esos dos hechos, la crisis de la Primera Guerra y la crisis de 1930, que empiezan a parecer confirmar los augurios más pesimistas respecto a que a la Argentina no le convenía estar en contacto con el exterior. Volvieron a recrudecer las viejas ideas nacionalistas, que la Argentina estaba explotada por los extranjeros, que la zona del litoral, Buenos Aires, era la más rica por eso, porque estaba aliada a los extranjeros. Y venía esa cosa que, de algún modo, en todos lados se da cuando hay estos procesos inmigratorios muy fuertes, que hay gente que está desplazada, y es cierto. A veces no hay más remedio, pero al que le toca realmente no lo siente así. ¿Y por qué? Por ejemplo, yo me fijaba en los censos, ¿no? El censo de 1869 tiene una serie de profesiones, carroteros, talabarteros, todas profesiones vinculadas a una economía que iba a desaparecer. En el 14 tiene otra cosa completamente. En vez de matarifes, tienen obreros de la industria de la carne. Ahora, para la gente que fue desplazada y que se encuentra que de golpe el gringo que llega progresa más y las habilidades que tenía, andar a caballo, todas esas cosas, que está en ese poema tan bonito que es el Martín Fierro, todo eso ya no le servía. Ese proceso de cambio tuvo sus costos desde el punto de vista ocupacional. En todos lados del mundo, además, lo tuvo. Pero nosotros vivimos tan encerrados dentro de nosotros mismos que pareciera que esto fue solo acá. Y después sirvió para los grupos ideológicamente más retrógrados que volvieran a accionar, como pasó en Alemania con la idea de un pasado glorioso. Alemania tuvo el problema de la división de los estados alemanes. Entonces hubo un gran resentimiento y el hecho de ir al glorioso pasado de los Nibelungos. El caso norteamericano, que yo lo cito, ¿qué pasa? Bueno, Estados Unidos, en la transición, no tuvo el problema que tuvimos nosotros, que era de crear una nueva legitimidad. Es decir, crear un nuevo príncipe, como diría Maquiavelo. Directamente ya lo tenían, porque en los estados norteamericanos no dependían de un régimen legal de la corona, dependían de una carta que había firmado los colonos con la monarquía inglesa, y tenían solo un gobernador que en realidad no operaba mucho porque la asamblea local, que lo votaban los colonos, le pagaba el sueldo. Con lo cual, aún antes de la independencia, esas colonias tenían su autogobierno. Debe decirse que estas eran las colonias de settlement, de asentamiento, que eran de ingleses blancos. No era lo mismo en los países donde hubo colonias de tipo, la estructura típica colonial, con virreyes, etcétera, ni inclusive en Irlanda, donde por razones religiosas tampoco se le dio las facultades que tuvo los colonos en América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Pero la transición, en el fondo, fue mucho más suave
y no afectó los principios de crear una nueva legitimidad, crear un nuevo príncipe. Eso se arregló tanto así que tardaron varios años en tener una capital y nombrar un presidente, pero siguió funcionando con el Congreso. Así que el gran problema se va a dar mucho después, de ahí sí, de las desigualdades, que es el problema de la guerra civil. Quiero volver sobre lo que es el eje de nuestro podcast. El tema del laberinto argentino busca explorar a través de sus grandes protagonistas. Hoy hablamos de Alberdi, de Sarmiento, de Rosas. Buscamos explorar enseñanzas, conductas que fueron impactando en nuestra idiosincrasia de argentinos, en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento, en nuestro sistema de valores. Vos hablás en tu libro que a partir del 30 se produce en la Argentina, vos lo llamás una reacción antimoderna, y es una convergencia de una serie de factores que incluye una mirada introspectiva. Salimos un poco del escenario, dejamos de ser una economía y un gobierno abierto al mundo, pero hay otros factores como un renacimiento de este sentimiento nacionalista y popular. La Iglesia Católica también empieza a tomar un protagonismo que no había tenido durante los años de progreso del que hablabas recién. ¿Querés explicar un poco a qué te referís cuando hablas de una reacción antimoderna en la Argentina y cómo impactó eso en nuestra forma de ser hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que eso es muy importante, porque la cuestión es que yo entiendo que tanto la Revolución Francesa como la Revolución Norteamericana se insertan en lo que es el iluminismo, el pensamiento empírico, científico, es decir, todo el pensamiento de Descartes, de la enciclopedia, es decir, que se acaba el mundo de la revelación y viene el mundo de la ciencia y la experimentación. Eso de Descartes, la enciclopedia. Bueno, eso es lo moderno para mí. Hay muchos, el punto de vista cerradamente católico, no digo que sean todos los católicos, pero sí en parte de las jerarquías, y en España especialmente lo de Donoso Cortés, es que eso para algunos eso es muy más latino que anglosajón, ¿no? Esto afecta a la unidad espiritual del pueblo. Si uno no tiene la misma religión y comparte las mismas visiones, eso amenaza a lo que es la integridad de la nación misma. Unir la nación con la idea de la pertenencia religiosa es totalmente antimoderno. Hay que distinguir lo que es las creencias de las religiosas, muy respetables, de lo que es la vida política. Eso lo tenemos ahora todavía en el mundo musulmán, donde no se distingue la política de la religión. Es una cosa que en el mundo le costó siglos y de algún modo se separó en esos campos. Pero fue muy traumático en los países donde la religión tuvo, o más bien, no quiero hablar de la religión porque es un tema de creencia, pero donde la jerarquía eclesiástica tuvo mucha importancia. Pero inclusive lo que pasa es que también, y eso viene desde la Revolución de Mayo, choca con las autoridades civiles para el control. Y aunque aún antes, con las mismas autoridades virreinales, la expulsión de los jesuitas fue en realidad una verdadera revolución. Y el problema de Italia, donde el Papa se negó a reconocer la monarquía italiana y la soberanía de Italia sobre Roma, en Francia, donde hubo un enfrentamiento terrible, y en España, hay que decir, donde además hasta la carta
institucional de Franco de 1957 habla exactamente de que España es un país de unidad del poder. La unidad del poder es el principio básico. Entonces, esta idea del pluralismo, del individuo soberano que trae la Ilustración y todo el progreso filosófico del siglo XVIII y XVII, eso parece abjurar de las verdaderas creencias. Eso es lo que dice, y yo cito ahí el texto de ¿cómo se llama? Bueno, el autor me voy a hablar enseguida, que fue miembro de la comisión redactora de la Constitución y que fue el asesor principal del plan quinquenal de Perón, donde dice precisamente eso, que lo importante es asegurar la unidad del poder. Y yo creo que hoy, cuando uno habla del populismo y cuando habla del corporativismo, estamos hablando de la unidad del poder. Es decir, nosotros no queremos no queremos distintas tendencias, tiene que haber una sola, y todos tienen que estar unidos en mí. Bueno, ese es un problema que caló hondo en la forma de creer de los argentinos, aún en contra de los principios formales escritos en la Constitución. Es decir, es el hecho de la paradoja. Es decir, la Constitución avanzó mucho más de las creencias de la gente, en muchos casos. Y tenemos esto. Por eso, por ejemplo, en el siglo XIX, con la presidencia de Juárez Celman, siendo ministro de Educación, de Justicia e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, que aprueba la enseñanza laica en los colegios. Pero cuando viene la revolución militar del 43, se reimplanta la educación religiosa en los colegios. Es una aberración temporal, es decir, no tenía ningún sentido. Pero fue parte del pacto que hizo Perón con los sindicatos, con la iglesia, con los militares y una parte de los empresarios, y que le dio esta larga duración que todavía tenemos, ¿no? Roberto, una cuestión que me parece muy significativa y que hacía recién referencia Paul, es la repetición de conductas y de toma de principios que se van a ir reiterando en los últimos años como una forma de identificación de una idiosincrasia nacional. Y yo estaba releyendo hace poco, justamente para esta charla que tenemos con usted, un artículo suyo sobre la economía política del peronismo, en donde hay una serie de descripciones de la forma de diseñar un horizonte económico que está, me parece a mí, casi calcado en la actualidad de lo que se proponía en aquellos años. Hay algunos pasajes de su artículo. ¿Se proponía quién, perdón? Que hay algunos definiciones económicas hoy, que hoy estamos viendo, que leemos en el diario de hoy, que son prácticamente calcadas de algunas definiciones económicas de los años 46 al 55, y que si leemos algunos párrafos de su artículo serían aplicables al día de hoy, como por ejemplo los subsidios a los servicios públicos, utilizar determinadas herramientas más que para hacer más eficiente el servicio, ser utilizados con fines políticos o electoralistas, producir desinversión. Me gustaría... Pero eso es, estoy de acuerdo, pero eso es lo increíble que esté pasando, porque hay algunas experiencias que podrían, de la época peronista, que podrían ser tomadas en cuenta. Otras que no tienen importancia y otras que son un verdadero desastre. Y que se toman en consideración las últimas. Eso es un disparate, como cuando se piensa que uno puede emitir dinero por el Banco Central sin límite, porque eso sube la demanda, y como sube la demanda va a haber aumento de producción para esa demanda, con lo cual se va a absorber ese dinero que se emite. Eso es un disparate, porque entre el tiempo que se emite y el tiempo en que
se crea una demanda que en el primer momento no tiene respuesta, porque para aumentar la oferta, la producción, hay que instalar una fábrica, hay que poner las máquinas, hay que hacer planes, hay que arreglar las cosas, y eso tarda por lo menos 2 años. Así que entre esos 2 años tenemos un proceso inflacionario que se llevó todo el valor de la plata y del dinero emitido. Es decir, es un principio keynesiano que se daba o se correspondía al hecho de que había capacidad ya instalada y que no se podía usar. Entonces, si había, como la idea de Keynes, y era la idea de la deflación de los años 30, es que la gente guardaba el dinero porque el dinero tenía valor y los bienes estaban bajando de precio, entonces no arriesgaba su dinero. Ese dinero es todo lo contrario que pasa ahora. Ese dinero era algo que tenía valor, entonces no lo usaba y el gobierno tenía que salir a emitir. Usar mecánicamente este ejemplo en esta situación es delirante. Bueno, Roberto, queremos en este programa también a lo largo de los próximos meses ir entendiendo cuáles fueron los libros argentinos, las obras que más impactaron en nuestra forma de ser, en nuestra identidad, en esta argentinidad que hemos construido hoy. ¿Cuál en tu opinión han sido 2 o 3 de los libros que más impacto tuvieron sobre nuestra forma de ser? Yo no sé si por la forma de ser, pero en lo que fue para fijar una dirección a la Argentina, a mí me parece que lo más importante fueron Sarmiento y Alberdi, ¿no? Una última pregunta, y con esto cerramos. Uno de los leitmotiv de nuestro podcast, que se llama, como usted sabe, Laberinto Argentino, en honor a su libro y a su contribución a nuestra historia económica y a nuestra historia en definitiva, tiene que ver con que los argentinos hemos ido construyendo el laberinto que habitamos en el devenir de nuestra historia. Es un laberinto del cual queremos salir y es difícil, y hemos sido los constructores de ese laberinto. A su juicio, ¿cuáles son las paredes o los muros de ese laberinto que más nos condicionan, que más nos imponen esta sensación de pérdida o de desorientación que tenemos? Bueno, yo me he dedicado toda la vida a hacer investigación, porque todo este libro no tiene gráficos, no tiene cuadros, no tiene citas específicas, pero es el resultado de más de 50 años de trabajo en esto. Y me animé a hacer una cosa ensayística, pensando que a esta altura tenía suficiente información como para adelantar opiniones. No adelantaba opiniones cuando empecé mi primer libro, que era El Progreso Argentino, sino que ponía datos. Pero creo que los muros que tenemos, en realidad, me parece que tienen que ver con un sistema de creencias sobre la realidad que es equivocado. Es decir, primero creemos que la Argentina es enormemente rica, que por ejemplo la tierra no necesita prácticamente trabajo, sino que sale la riqueza. Eso es parte de nuestra cultura urbana, que lo sostiene inclusive historiadores, profesores, que nunca en su vida han visto una vaca y que no tienen idea de lo que es la siembra directa ni todas las mejoras que se han hecho en la tecnología, en el agro, lo que ha costado eso. Pero en la mentalidad urbana que tenemos en los grandes centros, eso absolutamente se deja de lado. Después que toda la riqueza está acá, entonces, si bien en el siglo XIX los inmigrantes que venían porque acá había trabajo. Es decir, del norte de Italia, donde vivían en constante crisis porque había superpoblación, acá que había tierras para trabajar, la inmigración respondió a una demanda efectiva de trabajo. Ahora
lo que estamos importando con la gran inmigración o migración del interior que llega al conurbano de Buenos Aires, al de Rosario, Córdoba, lo que estamos importando es miseria y no le damos otra cosa más que una miseria encubierta en algunos favores con los cuales se mantiene ese estilo clientístico y esas organizaciones clientísticas que mantienen permanente esto. Lo que hace permanente esto es el hecho de que hay todo un grupo de intereses que no quiere cambiar. Cuando los políticos hablan de cuál es el programa, yo siempre me pregunto, ¿y quién lo hace ese programa? Porque hay que enfrentarse a sectores que viven de eso, aunque sea con muy poca plata, pero hay otros que vienen con mucha plata, pero que tienen intereses concretos en que ese muro se mantenga. Ese muro existe porque hay todos sectores de la sociedad que viven de eso y que tienen mucho interés en mantenerlo. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. La verdad que ha sido una charla muy rica y muy... Así es, justo. Chao, Roberto, un lujo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta siempre. Hasta luego. Bueno, Paul, ha sido un viaje muy lindo el que nos propuso Roberto con sus respuestas, con su idea, nos trajo su investigación. A mí me interesó mucho, no sé qué opinás vos, en una de sus respuestas, él nos dice que él en su último libro recién se animó a dar su opinión y hacer un ensayo sobre la situación argentina, que él viene de hacer gráficos e investigación. Y eso me parece que le da una mayor relevancia a su opinión, ¿no te parece? Sí, es verdad, sus trabajos primordialmente han tenido el prestigio que tuvieron por la seriedad, digamos, cómo incorporó series que nadie había hecho hasta entonces de una forma tan consistente por un periodo tan largo. De ahí su prestigio y respeto en la comunidad de historia económica. Pero yo creo que surgieron hoy algunos conceptos muy importantes. Esta cuestión de crear una nación en la inmensidad del territorio argentino, él lo llama el desierto, cómo construís un estado en el desierto. Creo que hay un par de datos que también coincido con vos que son muy relevantes. Una de las cosas que me motivó mucho es cuando él dice que uno de los muros de nuestro laberinto es la generalización de creencias que tienen un origen equivocado, que se ata un poco a lo que dijiste vos recién. Es decir, pensar que nosotros vivimos en un país rico. Y la verdad es que la riqueza de nuestro país, según él mismo nos informó, se produce a partir de la incorporación de dos hechos fundamentales: la revolución tecnológica y la revolución educativa, que fueron producidas por innovadores, no solo argentinos, sino internacionales, que trajeron esa modernización a través de los ferrocarriles, el abaratamiento de los costos de transporte, la posibilidad del sembrado directo, que hizo que la tierra produjera a valores que eran posibles ser exportados, porque si no, no se hubiera podido hacer. Y además, la cultura educativa que permitió generar las condiciones para que ese comercio y ese desarrollo se hiciera posible. Con la tierra sola no había riqueza. Pero él también abordó otro tema para mí más político, que es este tema de cómo en la Argentina hemos ido siempre en la búsqueda de la unidad del poder, ¿no? Esta idea, al no tener una historia de siglos, como viste que siempre volvía a Europa, siempre volvía a la Francia, a la Inglaterra, a la España, la construcción de una identidad propia en la Argentina política, éramos como huérfanos, digamos, había que construir de la nada, del desierto. Y rápidamente en la Argentina, después del periodo revolucionario y, digamos, de la guerra civil, terminamos en una situación donde la propia dirigencia política apunta a una situación de la unidad del poder, en este caso a través de la figura de Rosas, pero se da también en
en Santa Fe, se da en Entre Ríos, en el litoral, etc. Y después es la figura de Perón. Y se vuelve a dar, creo que a lo largo y se vuelve a dar con digamos, las presidencias más recientes, digamos, y está instalado en la idiosincrasia, que es lo que estamos tratando de desentrañar en este podcast. O sea, la propia sociedad también busca la unidad del poder. Vos sabés que cuando yo le pregunté qué muros habían construido el laberinto en el que vivimos, pensé que iba a mencionar algo que fue recurrente en toda la charla, que también tenía que ver con la creencia de que la impresión de moneda podía ser un elemento estabilizador o generador de riqueza. Porque él lo dijo varias veces durante la charla, que eso era una barbaridad y que eso generaba inflación, y lo perniciosa que era la inflación en el desarrollo económico. Sin embargo, si bien lo señaló en diversas oportunidades de la charla, no lo destacó después como uno de los muros, sin perjuicio de lo cual me parece que es un elemento destacado en su charla por su conocimiento de la historia económica. Hay que ser cuidadoso en el manejo de la economía, hay que ser cuidadoso en la generación de confianza. Habló muchísimo de lo que sucedía en el mundo entre Francia e Inglaterra, cómo Inglaterra generaba riqueza y Francia producía reyes decapitados. Me pareció esa parte también muy interesante. Sí, y por último creo que yo, en lo personal, voy a estar siempre en la búsqueda de algunos pincelazos de nuestra personalidad colectiva detrás de nuestras entrevistas. Y una que para mí quedó flotando hoy de la conversación con Cortés Conde es esta idea tan propia, tan rioplatense de la transgresión. Yo creo que es una cosa que nos caracteriza, digamos, de salirnos del rigor, de la disciplina, porque creemos que lo sabemos hacer mejor. Y eso nos ha costado muy caro. Y al día de hoy creo que la transgresión sigue siendo una figura que nos caracteriza como argentinos. Así que, bueno, Jaime, el placer de cerrar esta primera entrevista y con mucho entusiasmo para la próxima que grabaremos en los próximos días. Bueno, hasta la próxima, Paul. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.